La pandemia ha puesto una vez más en evidencia a las administraciones y a su falta de transparencia en relación a los datos traspasados a los ciudadanos. La incertidumbre que esto ha provocado y provoca entre la población se hace más evidente cada día y nos genera a todos una gran inseguridad y falta de confianza. La información sanitaria, la información sobre el impacto socioeconómico y los datos sobre las actuaciones de las entidades sociales a lo largo de este último año son algunos de los ejemplos que nos indican este fallo del sistema. Para abordar esta cuestión, hoy hemos invitado a David Cabo a participar en nuestro ciclo Reflexions de Futur. David es activista, cofundador y director de la Fundación Ciudadana Cibio, desde la cual promueven una ciudadanía activa mediante la transparencia informativa y la apertura de datos. Buenos días, David, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y gracias a vosotros. David, en relación a la pandemia, ¿qué visión tienes desde Cibio sobre la transparencia y veracidad de la información que el Estado nos ha facilitado a la ciudadanía? Bueno, pues en general nosotros hemos sido bastante críticos con la mala gestión que se ha hecho de toda la información de la pandemia. Es verdad que, como luego hablaremos, nuestro papel principal no ha sido tanto criticar, porque nos parecía que era en una situación de emergencia donde estaba todo el mundo desbordado, no era lo más urgente, pero pensando a futuras, bueno, digamos, pensando para el futuro y ahora que las cosas empiezan a estar un poco más tranquilas, cómo se ha gestionado la información ha estado bastante mal. Por un lado, en lo que es la información proactiva que se publica desde la administración pública, por ejemplo, a los periodistas o a la ciudadanía, ha sido bastante caos, básicamente. El Ministerio de Sanidad no ha sabido recopilar la información que tenían las comunidades autónomas con cosas tan básicas como el número de test que se estaban haciendo, había una confusión enorme sobre cómo se estaban midiendo los casos en distintas comunidades autónomas. Entonces, si bien al principio se entendía que el primer mes o los primeros 2 o 3 meses era normal, que había un caos absoluto, quiero decir, ha pasado un año y sigue habiendo cosas que el ministerio no está haciendo, digamos, y que al final muchos de los huecos que había, como por ejemplo la información de los test la daba el presidente en ciertas ruedas de prensa, pero no había datos oficiales hasta que luego se empezaron a publicar. Pero durante un tiempo nosotros cubrimos el hueco pidiendo los datos a las distintas comunidades autónomas y publicando esto, cuando es algo que podía haber hecho el ministerio, que tenía esa información. Luego ha habido otros ciudadanos, otras organizaciones de la sociedad civil que han tenido que recopilar esta información, por ejemplo, de casos y cruzando las series temporales, poniéndolo todo junto. Entonces, es un trabajo que creemos que tendría que haber hecho el ministerio. La información ha estado siempre muy mal, en PDFs o en formatos complicados, con cosas que no se entendían. Y si bien se podría justificar que era por falta de recursos o por la emergencia y tal, quiero decir, después de unos meses esto tendría que haber mejorado y ni siquiera, y en realidad también otro problema es que ni siquiera se ha apoyado o se ha animado, se ha comunicado con gente que está haciendo este trabajo. Quiero decir, si el ministerio no podía hacerlo, podría al menos haber dicho, mira, yo no puedo recopilar esta información, pero aquí hay gente que lo hace, podría... Es decir, lo que nos hemos enfrentado es un poco la actitud tradicional de la Administración General del Estado, que es siempre como de estar de espaldas, no hablar con nadie, y es un poco búscate la vida, ¿no? Entonces, incluso cuando haces cosas que ellos deberían hacer y que van en la dirección de ayudar, no recibes ninguna comunicación, ningún apoyo, pero bueno, es un poco lo tradicional, ¿no? Y es una pena porque había muchísima gente queriendo ayudar y muchísima gente queriendo trabajar en esta línea. Y todo esto es solo la información, digamos, proactiva que se va publicando regularmente, pero luego la otra parte, que es la que también nosotros trabajamos mucho, es la parte de las solicitudes de información, es decir, información que a partir de preguntas que nosotros hacemos, usando la ley de transparencia. Y aquí también lo que nos hemos encontrado, bueno, lo primero que pasó es que se canceló todo el proceso de solicitudes de información, se dijo que no se podía por la emergencia, aunque había comunidades autónomas que sí que siguieron respondiendo, pero la Administración General del Estado paró todo el proceso y luego, incluso cuando ha vuelto, nos hemos vuelto a enfrentar con los problemas habituales de obstáculos constantemente. Es decir, por ejemplo, estaba el tema de quién estaba en los comités de expertos que firmaban los informes de fases de cambio de fase.
y nosotros lo hemos pedido, otra gente lo ha pedido, entonces son meses y meses pidiendo una información que no debería ser tan relevante. La información de contratación es un poco lo de siempre, que llega con meses de retraso. Nosotros hemos pedido información de algunos contratos, como por ejemplo el expediente de contratación de la aplicación esta de radar COVID, para el móvil, pedimos información, llevamos meses esperando, nos dicen que no nos lo pueden dar. O sea, nos hemos enfrentado, no es que sea una situación nueva, porque es un poco nuestro día a día, es luchar por esto y enfrentarnos un poco contra un muro de los ministerios, pero lo triste es que en una situación de emergencia donde todo el mundo quería apoyar y donde la confianza es particularmente importante por parte de los ciudadanos, no se ha hecho un esfuerzo en ese sentido y lo único que se ha dicho es que somos los mejores del mundo y que somos súper transparentes porque estamos haciendo 1000 ruedas de prensa. Pero las ruedas de prensa, si te fijas en las preguntas y las respuestas, es un poco un diálogo de besugos donde los periodistas preguntan y se responde siempre lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos muy críticos con la gestión de la información y la transparencia. Con David, excepciones, debo decir, por no ser súper cenizo, hay excepciones sobre todo a nivel, bueno, las que nosotros conocemos son más a nivel autonómico. Entonces, por ejemplo, Castilla y León y Aragón han hecho mucho esfuerzo. A Castilla y León, desde distintos sitios se les ha destacado la web que tienen con todo tipo de información, desde ocupación de los hospitales, casos, vacunas. Castilla y León, por ejemplo, es un buen ejemplo de administración que se lo ha tomado muy en serio y también un poco por el esfuerzo personal de los funcionarios en concreto que llevan esto. Quiero decir, al final dependemos mucho de la buena voluntad de la gente concreta que lleva estas áreas, porque institucionalmente las sigue siendo todo un poco débil. Y así estamos. ¿consideras que hay libre acceso a los datos de los efectos causados y al impacto socioeconómico de la pandemia, tanto a nivel nacional como mundial? Ujú. Sí, a nivel mundial no lo sé, porque no lo hemos mirado, no lo hemos trabajado, pero a nivel nacional, por ejemplo, por un lado, por ejemplo, las ayudas. Una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho durante la crisis es intentar que las ayudas o todas las medidas que se han implantado para ayudar a la gente por el tema del virus, que fueran realmente efectivas, es decir, que llegaran a la gente que lo necesita, porque si no es como si no lo haces, ¿no? Entonces hemos estado muy pendientes de las ayudas y lo que nos hemos encontrado es muchísima confusión y muchísimos problemas a la hora, por ejemplo, de pedir el ingreso mínimo vital, el bono social, las ayudas del paro. Es decir, y es muy difícil saber, por ejemplo, cómo de bien están funcionando estas medidas, que es algo que ya nos pasaba con el bono social. Nosotros el año pasado, bueno, no, hace como 2, 3 años, empezamos a trabajar el tema del bono social, los descuentos en la electricidad a gente vulnerable, y hay muchísimos problemas para conseguir información de cuánta gente lo ha pedido, si hay retrasos en el proceso, por qué se rechazan a la gente. Entonces, con las ayudas del COVID nos encontramos un poco lo mismo, que hay muchas ayudas, es súper complicado saber todas las que hay. Nosotros hemos hecho una guía para intentar ayudar a la gente a saber cuáles le aplican, pero es muy complicado, porque hay una sensación un poco de colapso general de la administración y de que, no sé. Y luego a un nivel más general, los presupuestos, o sea, claro, obviamente todo esto va a tener un impacto enorme en los presupuestos generales del Estado, que es un tema que nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo. Entonces, en el caso de los presupuestos, nos enfrentamos a un problema crónico, que es que los presupuestos, se habla mucho de los presupuestos y se publican con mucho detalle, pero luego la ejecución mensual no se publica al mismo nivel de detalle, se publica de forma distinta, no se puede cruzar, es una cosa que llevamos muchos años pidiendo. Entonces, al final, la historia es que ahora mismo, bueno, no sé si alguien lo sabe, yo creo que es muy difícil saber el impacto que está teniendo y que va a tener durante los próximos años, todas las medidas que se han tomado o el impacto económico en el sector privado. El impacto de todo esto en los presupuestos, en la ejecución de los presupuestos, en ingresos y gastos, ahora mismo es muy difícil de saber. O sea que en general yo creo que vamos un poco a ciegas. David, y como experto en análisis de datos y en relación al tercer sector social, ¿qué papel puede y debe desarrollar el tercer sector para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones? Ujú. Sí, entonces,
Lo que yo puedo contar es un poco nuestro caso particular y cómo nos ha impactado esto y el papel que intentamos jugar. Entonces, tradicionalmente, Cibio, nosotros somos una organización un poco rara porque hacemos por un lado periodismo de investigación y por otro activismo, pero la parte de nuestro periodismo suele ser intenta ser muy crítica con las administraciones. Quiere decir, nuestro trabajo tradicionalmente es señalar con el dedo cosas que están mal, como por ejemplo si se abusa de los indultos o si la contratación pública no funciona bien porque se hacen chanchullos o se fragmentan contratos. Quiere decir, el tipo de trabajo que hacemos suele ser muy crítico. Nuestra labor para mejorar la transparencia es, a través de estas investigaciones, destapar problemas y a partir de estos problemas proponer mejoras o cambios en las leyes, de mejorar la ley de transparencia, mejorar la ley de contratos. Entonces, esa es nuestra labor tradicional y este es el papel que jugamos como sociedad civil, el estar un poco presionando siempre para ampliar los límites de las leyes de transparencia y de los procesos, asegurarnos de que todo funciona bien. O, por ejemplo, también lo que hacemos es litigación estratégica, llevamos al gobierno a los tribunales cuando no nos quiere dar información, hemos ganado un par de casos en el Supremo. Pero en el caso concreto, en el año de la pandemia, hemos cambiado un poco el foco porque nos parecía que lo más urgente era intentar salir del agujero todos. Entonces, nuestro contenido y nuestras acciones han ido más en la línea del servicio público, de no tanto criticar, aunque somos muy críticos cuando nos preguntan, pero nuestro foco ha estado más en ayudar a que todas estas medidas, a estas ayudas que comentábamos realmente fueran efectivas, ¿no? Que realmente llegaran a la gente, porque ha habido una muchísima confusión, muchísimos cambios en todas las leyes. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho es, por un lado, una guía con todas las ayudas explicando que se va actualizando regularmente porque está constantemente cambiando la situación. Y por otro, por ejemplo, un asistente en la web que, poniendo tus datos y diciendo tu situación, te va indicando si tienes derecho a pedir el ingreso mínimo vital, si tienes ayuda. Y lo que nos encontramos es muchísima confusión, muchísima gente que nos pregunta porque no sabe lo que hacer. Entonces, nuestro papel ahí es un poco guiar a la gente a conocer lo que hay, digamos, acercar un poco la información de una forma que se pueda entender, que es un poco también lo que hicimos con el bono social hace un par de años, donde ayudábamos a la gente a completar los formularios. Porque lo que nos hemos encontrado muchas veces es que estas ayudas que se hacen sobre el papel están muy bien, pero luego en la práctica son unos obstáculos enormes porque van dirigidas a gente vulnerable que igual tiene problemas para acceder a Internet o tiene un nivel educativo bajo o hay mucha gente inmigrante o sea, es gente que necesita ayuda para estos procesos y se enfrentan a procesos realmente complicados. Es decir, yo soy ingeniero informático y me pego con los certificados electrónicos y los formularios de las webs oficiales y es todo un drama, ¿no? Entonces, digamos que ahí nuestro papel es no tanto la transparencia, o digamos, no es una transparencia dirigida a la crítica, que también la hacemos, pero sino una transparencia en el sentido de que la gente sepa lo que está pasando, le explicamos un poco todo lo que pasa día a día en el Boletín Oficial del Estado y que sepa cómo actuar o cómo gestionar esta información que le llega, cómo procesar esto, ¿no? En ese sentido es una transparencia más, digamos, no sé llamarlo aplicada o efectiva, en el sentido de que no sea solo decir se ha aprobado una ayuda, sino se ha aprobado una ayuda y esto es lo que tienes que hacer para pedirla y aquí puedes saber si tienes derecho o no, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco aplicar esta información para que sea realmente efectiva. Muchas gracias, David. Está claro que hay un papel de denuncia por parte de las entidades y de la ciudadanía muy claro para conseguir llegar a este estado de transparencia y de confianza. Gracias, David, por compartir tus reflexiones y aportaciones a cómo las entidades podemos aportar nuestro granito de arena y así incrementar pues, este nivel de confianza que el Estado nos debe a nosotros, está claro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros.